Primero, quisiera recordar lo que el presidente dijo. Dijo que algunos hablan de refundar el Estado, pero los invito a que mientras pretendan refundar el Estado, cumplan la ley. Es vergonzoso, dijo, que personas que no cumplen la ley y que hasta han querido romper el orden constitucional se den baños de pureza, hablando de lo que debe hacerse. Cuando pudieron haberlo hecho, no lo hicieron. Bueno, señor presidente, yo le quiero decir a usted que es claro que quienes escribieron su discurso quisieron ponerme a mí al lado de la ilegalidad. Quisieron ponerme a mí al lado de alguien que quiso romper, según el criterio de ellos, el orden constitucional. Quiero manifestarle primero que todo que yo no estoy en la ilegalidad. Estoy perfectamente cubierto por la legalidad que está establecida desde el año 1933 en el convenio sobre asilo, que es firmado tanto por Guatemala como por Panamá. Y todo el procedimiento de extradición y todos los procedimientos legales que Guatemala ha querido montar contra mi persona han estado perfectamente regulados dentro de la ley. Yo no soy ilegal, no vivo en la clandestinidad, todo el mundo sabe dónde vivo, todo el mundo sabe en dónde trabajo y todo el mundo sabe también que el proceso legal establecido contra mí es un proceso espurio que arranca de una resolución dada por el juez cuarto al día siguiente de que yo salí de Guatemala. Recibe una acusación del Ministerio Público constituida por 2 anónimos y 2 recortes de prensa. Y en base a eso proceden a emitir una orden de captura que tiene 23 años de vigencia, una orden espuria que no siguió los procedimientos establecidos por ley, que eran haber abierto en primer lugar un proceso de antejuicio contra el presidente de la República. En una forma irónica, en mi caso, señor presidente, a mí me declaró expresidente de la República un juez de primera instancia, cuando ni el Congreso de la República tenía derecho ni facultades para hacerlo. En esos 2 procesos de extradición, en la propia Secretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala les hizo ver que estaban cometiendo errores garrafales al querer plantear una extradición sin tener pruebas. Y en 2 ocasiones, la propia Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se completaran pruebas que nunca ha podido aportar el Ministerio Público porque yo nunca cometí ningún delito. Desde hace 23 años hasta el día de mañana, que se cumplen los 23 años exactos de que se me persigue judicialmente sin pruebas y simple y sencillamente porque existe indiscutiblemente una intención política de perseguirme. Señor presidente, quiero decirle a usted que la respuesta dada por el gobierno de Panamá al gobierno de Guatemala fue contundente cuando le dijo el 18 de febrero del año de 1998, ante la solicitud del gobierno de Guatemala, dice, negar como en efecto niega la solicitud formal de extradición del ciudadano guatemalteco Jorge Antonio Serrano Elías, presentada por el gobierno de la República de Guatemala para ser procesado por la supuesta comisión de los delitos de fraude, usurpación y abuso de autoridad, por cuanto tal solicitud no se apega ni en forma ni en contenido a lo establecido en la Convención de Montevideo del 26 de diciembre de 1933 y en la legislación panameña vigente. No lo hicieron bien los guatemaltecos porque no tenían pruebas. Entonces tuvieron que presentar alegatos
alejados totalmente de la verdad y queriendo sorprender a un gobierno y a un grupo de juristas que fueron puestos por este gobierno para analizar cuidadosamente la solicitud y para llevar prácticamente un juicio dentro de la propia Cancillería. Dice que esa solicitud no es consona con la práctica y la doctrina latinoamericana en la materia, no respeta la calificación soberana de la situación histórica que originó la concesión del asilo político, derecho que le otorgan las convenciones vigentes en la materia al Estado asilante de manera exclusiva. Guatemala ha atropellado sistemáticamente por el mal consejo y la arbitrariedad de quienes han manejado la justicia, ha pretendido atropellar la soberanía del Estado panameño. Y por eso es que el Estado panameño le dice que no observa lo que son los convenios que obligan a Guatemala a reconocer la soberanía del Estado panameño. Y también dice que no observa la correspondiente obligación de respetar el derecho de calificación y no convertirlo en un punto de tensión internacional, por cuanto, le dice a Guatemala, tal acto se considera pacífico, apolítico y exclusivamente humanitario. Pero no queda ahí mi calvario político, señor presidente. Yo he estado litigando en la justicia guatemalteca. Mucha gente dice, ¿por qué no viene y da la cara? No he dejado de dar la cara ni un solo día en la política, ni un solo día en la justicia guatemalteca. He hecho cientos de trámites judiciales. He recorrido todas las cortes y todos los juzgados. Finalmente, el 24 de mayo del 2013, el pueblo de Guatemala recordará que la Sala Tercera de Apelaciones emitió una sentencia en la cual se declaraba abierta y francamente que se me habían violado todas las garantías procesales y se me habían violado todos los derechos constitucionales. Esa misma sala ordenó inmediatamente al juzgado retrotraer todas las acciones y de imperativo legal le ordenó retirar las órdenes de captura y la persecución penal contra mí. ¿Cuál fue la reacción que hubo a esta resolución apegada al derecho de la Sala Tercera? El presidente constitucional de la República, el entonces general Otto Pérez Molina, mandó a llamar a los dos magistrados y en presencia del licenciado Vladimir Aguilar, los obligaron y los coaccionaron y los amedrentaron para que echaran para atrás esa resolución. ¿De qué derecho estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? La justicia que existe es la justicia divina y por eso es que hoy el señor Pérez Molina está preso y el señor Vladimir Aguilar va también para la cárcel. Vergonzosamente ya tuvo que dejar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque cometió tantas otras arbitrariedades como las que cometieron conmigo. Le quiero advertir una cosa, señor presidente. Usted el día de ayer violó la Constitución de la República de Guatemala al tomarse la libertad de quererme poner a mí al margen de la ley. El artículo 14 de la Constitución de la República establece que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Señor presidente, en mi caso ni siquiera se ha abierto juicio, ni siquiera he sido ligado a proceso. Vergonzosamente se sigue teniendo mi caso en investigación. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo estoy en la ilegalidad cuando los que están en la ilegalidad son los que han torcido el derecho y lo han manipulado para mantenerme lejos de mi país? Porque lo que sí está claro es que a lo que tienen miedo es que yo regrese y no por lo que yo pueda hacer, sino por mis ideas,
por mis convicciones, porque saben que en 23 años no han podido encontrar nada contra mí y no lo van a encontrar, porque yo jamás he participado en ningún negocio del Estado, ni antes de ser presidente, ni durante el tiempo que fui presidente, ni después de ser presidente. Déjeme decirle, pues, señor presidente, que yo tengo toda la solvencia moral y todas las capacidades legales que la Constitución de la República me otorgan para poder participar y decir lo que tenga que decir, aunque a usted y a sus asesores y a quienes manejan su gobierno, que son empresarios de dudosa reputación y ellos sí ilegales, sepan que Jorge Serrano sí es legal, sí está legal y sí está amparado por las leyes de la República de Guatemala, por los convenios firmados por Guatemala y sobre todo por la legalidad de Panamá y la Constitución de la República de Guatemala.